bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación a nuestro canal de Hombre de Valor. Este, más que le damos gracias al Señor por este privilegio de una vez más reunirnos como de costumbre todos los martes a través de este canal de Hombres de Valor. Quiero recordarle que nosotros tenemos nuestra página de Instagram. eh, Hombres de Valor punto cristiano nos pueden conseguir en Instagram. También todas las transmisiones que nosotros hacemos por aquí en vivo las subimos a nuestro canal de YouTube, que es Hombre de Valor Cristiano 892. Igualmente tenemos Spotify para que usted esté al tanto de todo esto y nuestro blog de notas donde usted puede encontrar todas las reflexiones que allí están basadas sobre la palabra del Señor. Esta noche tenemos como invitado a nuestro hermano Luis Carvajal. Él viene de Caracas, Venezuela. Un aplauso de bienvenida a nuestro hermano Luis. Luis, bienvenido. La verdad que estamos muy contentos de que estés con nosotros teniendo este mensaje que tiene como título, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Así que quiero recordar que cada uno de nosotros tenemos un propósito con Dios. Y uno de ellos es, bueno, de que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios con nuestras vidas. Claro, está que todo lo hacemos diferente porque esto es algo muy personal hacia el Señor. Y para hacerlo, tenemos que hacerlo con obediencia, con perseverancia, una constancia, una búsqueda del Señor. Y esto se trata del tema que Luis nos va a instruir a través, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va a hablar de cómo nosotros podemos conocer ese propósito que Dios quiere tener contigo para con tu vida. Entonces, bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro hermano José Ortiz para que haga la oración de apertura. José, ayúdanos en la oración de apertura, por favor. Bendito Rey de la Gloria, Dios amado, misericordioso, en esta hora, Señor, venimos delante de ti a darte las gracias, Padre, por permitirnos estar en sintonía, Señor, a través de la creación que tú has dado en sabiduría al hombre, las redes sociales, para alabarte, para glorificarte, Señor, para estar en coinonía cada uno de nosotros contigo, bendito Dios, y para recibir esa palabra, Señor, que nos traes a través de nuestro hermano Luis Carvajal. Bendícenos, Señor, nútrenos con esta palabra, Dios, y guíanos hacia cada uno de nuestros propósitos. En el nombre de tu Hijo, amén y amén. Amén, amén. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Luis. Adelante. Queremos escucharte, que el Espíritu Santo te guíe en esta reflexión que tienes para cada uno de nosotros, que tenemos un corazón dispuesto, además de esto, para recibir esa palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Adelante. Bueno, sí, Señor. Gracias, mi hermano José. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Esperamos y deseamos y le pedimos a nuestro Señor que los hermanos que están por conectarse no tengan inconveniente para ellos y aquellos que lo han dejado como otra prioridad, pues que ponga al Señor en su corazón ese deseo, que los inquiete, ese hacer y ese querer hacia las cosas del Señor. Estos temas en estas reuniones de nuestro gran grupo de hombres de valor cristiano son temas que enriquecen, temas que nos mantienen allí en la brecha, en, en tratando de hacer las cosas que le agradan al Señor. Y ante toda esa avalancha del enemigo, desde todo punto de vista, nuestra sociedad, debemos vivir aferrados y tratar de mantenernos en, en ese sentir, en esa comunión con el Señor. Sin más, mis hermanos, tenemos un tema que también a mí, como a ustedes, imagino,
me ha inquietado bastante y lo hemos titulado en esta noche, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? A lo largo de la Biblia encontramos muchos versículos que respaldan esta reflexión sobre el propósito de Dios en la vida de una persona. Sin embargo, uno de los más aplicables es el que corresponde a Proverbios 3, del 5 al 6, que dice en el nombre de Jesús: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Este versículo resume un poco esa idea que nuestro propósito no se basa en lo que podemos lograr por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, sino está basado en una relación de confianza y dependencia total de Dios. Al reconocerlo y ponerlo en el centro de todas nuestras decisiones, Él se encarga de guiar nuestros pasos en el camino que ha preparado para cada uno de nosotros. Esa relación dinámica y continua con Él, de la que habla este versículo, es precisamente la clave para que nuestras vidas tengan dirección y sentido. Pero entonces, muchas veces, por desconocimiento quizá, por no tener una verdadera relación con el Señor, nosotros nos preguntamos, Señor, pero ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué saco yo con todo esto que estoy viviendo? El propósito principal de Dios para cada persona es que lo conozcan a Él primeramente, que lo amen y vivan en una relación correcta con Él. Este propósito se manifiesta de manera única en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros por separado, a través de los dones, de los talentos y de las oportunidades que nuestro Dios nos provee. No es una búsqueda de una sola cosa, de un trabajo específico, sino es una relación dinámica y continua con el Señor. Entonces, ¿cómo saber cuál es ese propósito? Descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas no es un misterio, mi hermano, no es un misterio eso imposible de resolver, todo lo contrario, pero sí es un proceso que combina la revelación bíblica, la oración y la sabiduría práctica. Por ejemplo, debemos conocer a Dios. El primer paso es tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice en su palabra, en Juan 17:3, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Es decir, nuestro propósito más grande es conocer y amar a Dios. También debemos estudiar la Biblia. La Biblia es la guía principal de Dios para nuestras vidas, y al leerla encontraremos principios que nos revelarán su voluntad para nosotros y para toda la humanidad en general. Debemos orar y buscar dirección, pedirle a Dios que nos muestre su voluntad. Por ejemplo, en Santiago 1:5, el Señor nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Debemos usar nuestros dones y talentos. Y es súper importante este punto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado habilidades únicas. Cuando le servimos a otros, cuando servimos en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, estamos usando nuestros dones. Y a menudo descubrimos gran parte de ese propósito del Señor para nuestras vidas. Dice, por ejemplo, el Señor en 1 Pedro 4:10: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos buscar un consejo sabio, y allí está el gran error de mucha gente que dice: ¿para qué congregarnos? Debemos hablar con líderes, hermanos espirituales, maduros, creyentes, de confianza,
A menudo Dios usa a esas otras personas para confirmar la dirección para nuestra vida. Entonces, ¿cómo alcanzarlo? Alcanzar el propósito de Dios, mis hermanos, no es una meta que se logre de la noche a la mañana, sino es todo un viaje de fe. Debemos vivir en obediencia, disculpen hermano, debemos vivir en obediencia y la obediencia a Dios es fundamental. Si ignoramos sus mandamientos, será muy difícil escuchar su dirección específica para cada uno de nosotros. Si no estamos en una relación directa, sincera y profunda con nuestro Señor, difícilmente Él nos va a mostrar cuál es su propósito para nuestras vidas. Debemos servir a otros. Ese propósito de Dios casi siempre implica el servicio al prójimo, el servicio a los demás. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a servir, no a ser servido, y lo dice en Mateo 20:28. Busca oportunidades para hacer una bendición para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Debemos ser fieles también, hermanos, en lo pequeño. Lucas 16:10 nos enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más está. Debemos ser diligentes y fieles en las responsabilidades actuales que el Señor nos ha dado, nos ha entregado. Y debemos confiar en ese proceso. Habrá momentos de incertidumbre, momentos de desafío, momentos en los que nos sentimos mal, nos sentimos solos. Wow, el Señor se olvidó de nosotros, pero no es así. Debemos confiar en que Dios tiene el control, tal y como decía la adoración del inicio de la reunión, y Él está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo sabemos si lo podemos obtener? La Biblia enseña, mis hermanos, que el propósito de Dios es siempre alcanzable para aquellos que confían en Él. La gran noticia es que no depende de nosotros, depende de Dios. No se trata de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, sino del poder de Dios en cada uno de nosotros. Dios provee los medios, mis hermanos. Cuando Dios te llama a algo, Él te capacita y provee lo necesario para lograrlo. Él no te pedirá que hagas algo para lo que no te dará la fuerza y los recursos que tú requieres, que tú necesitas. Hay frutos espirituales. Y aquí esto es súper importante, es la confirmación de que estás en el camino correcto. A menudo eso se manifiesta en esos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Si estás en un sitio, mi hermano, aunque estés con un grupo de hermanos, aunque estés en un ministerio y no te sientes bien, es que tú tienes que hablar con el Señor. Señor, ¿cuál es el propósito tuyo aquí en esta reunión? ¿A qué vine este día para acá? Para que el Señor te direccione verdaderamente. ¿Cuáles son los beneficios de conocerlo? Conocer y vivir el propósito de Dios trae una paz y una dirección que no se encuentra en ninguna otra parte. Trae paz y también trae seguridad. Sabes que tu vida tiene un significado más allá de lo meramente terrenal. En Romanos 8:28 el Señor nos dice y nos da una gran promesa: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es otro beneficio? El gozo verdadero. El gozo no depende de las circunstancias, sino de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Hay también un impacto eterno. Tu vida, mi vida, tendrá un propósito que perdurará por la eternidad porque estamos contribuyendo al reino de Dios. También otro beneficio es la libertad de la competencia. No necesitas compararte con los demás, no necesitas luchar con los demás, porque al final vas a entender que tu propósito es único y no compite con el propósito de nadie más. Eso es la parte que no nos debe preocupar, porque no va a venir nadie a quitarte tu propósito porque es que yo llegué primero. No, cada quien tiene un propósito muy específico, pero debemos entrar
en comunión con el Señor para poder discernir cuál es ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Nuestra vida, mis hermanos, no es un accidente. Dios nos creó con un propósito específico. Ese propósito no es una búsqueda desesperada de una idea perfecta. Es un descubrimiento diario de quién es Dios y cómo podemos reflejar su amor y su carácter en nuestro entorno. Debemos, mis hermanos, pensar en ese propósito como una brújula, esa aguja de la brújula que siempre apunta hacia el norte. De la misma manera, nuestro propósito principal va a ser siempre apuntar hacia Dios. Cuando lo hacemos de esta manera, todos esos demás aspectos, nuestras carreras, nuestra familia, nuestros hobbies, nuestros trabajos se alinearán naturalmente y van a ir adquiriendo un sentido mayor, un sentido profundo. No le preguntes al Señor por qué, porque estarías cuestionándolo. Pregúntale cuál es, Señor, tu propósito para mi vida. El viaje puede no ser siempre fácil, mis hermanos, pero el destino, una vida que glorifica a Dios, vale la pena. Hermanos, eh, recientemente les pedí como motivo de oración algo sobre mi trabajo. Hacía algunos meses yo le dije a mi familia que yo no iba a seguir trabajando con mi hermano en el puesto de cerrajería allá en Chacaíto, en el centro comercial. Creo que muchos de ustedes lo supieron. Entonces, yo ya cumplí un año allí y estaba fajado, pero yo me sentía ahogado porque todos, así como nos ha pasado en alguna vez, a veces tenemos necesidades y eso nos agobia. Entonces, yo le dije a mi familia, a mis hermanas estuvieron de acuerdo, sí, Luis, tranquilo, deja que él siga, o sea, mi otro hermano, deja que él siga allá en su trabajo tranquilo y tú busca la manera de, yo no voy a llevar un currículum a una empresa, no, aquí en el caso mío, por ejemplo, muy particular, yo sé que es el Señor el que nos va a abrir puertas, nos va a dar esa gran oportunidad. A mis 65 años un currículum no lo van a considerar, ni siquiera a los 35 ya. Aquí en nuestro país esa es la gran realidad. Mi hermano, y estaba allí en el kiosco un buen lunes, bien temprano, porque eso sí, siempre metódico, siempre temprano, con el alba como debe ser. Y estaba allí, vino un amigo mío que tenía años que no lo veía, y él vive por allí cerca del trabajo. Y yo nunca en la vida supe ni idea, me pasó por la mente que él era o es cristiano evangélico y me dijo, ¿cómo estás con tu hermano? Y yo le digo, bien, bien. Wow, extrañado. Este, eh, quiero buscar trabajo, le digo yo. Me dice, no, Luis, traigo una palabra del Señor para ti. El Señor te dice, voy a aprovechar que tu hermano no ha llegado, que aquí hay un propósito para ti y debes cumplirlo. Espérate que Él venga y te confirme o a través de mí o a través de otra persona. Él va a buscar el medio para que tú entiendas que ha llegado el momento de partir, pero por ahora tu propósito se mantiene aquí en tu trabajo. Wow, mis hermanos, yo mira, de verdad me quebranté un mundo mucho y le pedí perdón al Señor aprovechando que estaba solo allí en el negocio y le pedía perdón porque entendía que estaba siendo desobediente, pero no es fácil, mis hermanos, no es fácil eh, eh, esto de el propósito del Señor para nuestras vidas es algo que cuando tú tienes una relación con el Señor, tú lo vas experimentando y lo vas viviendo día a día, mi hermano. Eso no es que ya tú lo sabes cuál es tu propósito y chévere porque ya el Señor te lo reveló y ya. No, mi hermano, tú tienes que vivir en eso y tienes que cuidar eso porque no podemos dormirnos. Aquí el enemigo te ataca en cualquier momento. Él es
un vivo también, por eso que tiene siglos allí llevándole la contraria al Señor. Y eso se lo quería poner a ustedes, mis hermanos, como reflexión. El propósito del Señor para nuestras vidas. Primeramente, nosotros tenemos que buscarlo. Cuando nosotros lo buscamos, tenemos una verdadera comunión con el Señor, una verdadera intimidad con el Señor, leemos su palabra, hacemos las cosas que a Él le agradan. Créame, mis hermanos, que Él se nos va a revelar y nos va a hacer entender que estamos en el camino correcto para cumplir ese propósito que Él ha trazado para la vida mía y para la vida de cada uno de ustedes. Entonces, mis hermanos, espero que esta pequeña reflexión haya sido del agrado de todos ustedes y créanme que a donde quiera que voy, toda esta semana que he estado pendiente de esta reflexión, el Señor me ha dado a entender que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Y le pido al Señor que los continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes y que su propósito para cada uno de ustedes, mis hermanos, se cumpla en el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho y gracias por escucharme, hermano. Bendiciones. Oye, gracias, Luis. Excelente tu consejo. De verdad que lo valoramos, lo apreciamos, porque es parte de la dirección del Espíritu Santo hablándonos a través de usted, mi hermano. Este es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Si usted no lo consigue, pues bueno, Luis nos recomienda, nos ha hablado hoy de que primeramente debemos reconocer que no es por nuestras propias fuerzas. Ese es el primer punto que él ha tocado, que nosotros debemos reconocer en esto. Segundo, que también que debemos poner a Dios primeramente ante que todas las cosas. Tercero, que bueno, Dios nos ha dado talentos precisamente para que nosotros lo pongamos al servicio, al prójimo. Debemos de servir con amor en la obra de Dios todo el tiempo. Y que sabemos que no es fácil, de verdad, porque no se oye. ¿Me oye? Ahí me oye. Perfecto, bueno. Y sabemos también que el pueblo de Dios pasa muchas aflicciones, pero en medio de esas aflicciones Dios prevalece, su propósito prevalecerá en nosotros. O sea, que en medio de la aflicción queremos decirle también a ustedes que no se sientan mal, sino que no pierdan la fe, sino que queremos que su fe sea inquebrantable y que hay que perseverar en los caminos del Señor para que podamos glorificar su nombre, porque precisamente para esto fuimos llamados, para glorificar el nombre de Dios en medio de cualquier circunstancia por la cual estemos atravesando. Fíjate, Luis ha dado testimonio de lo que ha ocurrido en su trabajo y ha venido palabra de Dios a través de otra persona donde Dios usa también otros hombres precisamente para traer un mensaje para aquel que no se lo espera. Pero hoy que usted nos está sintonizando, quizás por primera vez, queremos decirle que Dios tiene propósito con usted a través de Jesucristo. Él nos ha hablado desde mucho tiempo atrás en su palabra, que hay dirección con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y siendo así, bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano eh, Cruz Trejo. Cruz, ¿qué piensas tú de esta reflexión que nos ha traído Luis en esta noche? Adelante, Cruz, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, hermanos, bendiciones a todos. Eh, no oí completamente la sesión, pero llegué en el momento de que mi hermano Luis estaba hablando de ese testimonio, dando ese testimonio que de verdad me cayó a mí, pero como dicen allá, de chaquetica. Porque a veces uno tiene en esta vida situaciones pues en las que uno dice, Señor, pero ¿por qué estoy aquí estancado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estas cosas son tan pocas que no me alcanzan para nada? Y a veces uno tiene un empleo que quizás
sirva para el sustento nada más, pero hasta ahí llega. Pero uno en realidad no sabe el propósito de Dios, por qué uno pasa por ese proceso. Así como muchos lo hemos pasado, yo lo estoy pasando aquí en Perú, donde un proceso donde yo a veces digo, wow, ¿será que estoy arando en el mar? Pero uno como humano habla así. Pero Dios, que es sabio y que sabe y conoce todas las cosas, Él nos diseña a cada uno de nosotros un camino y un propósito en el cual nosotros tenemos que seguirle tarde o temprano. Es por eso que cuando el Señor llamaba a sus discípulos, le decía, sígueme. Y ellos sin preguntar mucho le seguían, aunque no entendieron que lo seguían, porque iban detrás de él, no entendían muchas cosas hasta que el Señor fue levantado y luego vino la poderosa revelación del Espíritu. ¿Qué le quiero decir con todo eso? Que nosotros humanamente vamos a tener nuestras debilidades, hermano. Pero si nosotros creemos en las promesas del Señor, tarde o temprano se nos va a mostrar cuál es el verdadero propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Quizás muchos de nosotros acá tenemos un potencial impresionante que nosotros ignoramos, pero que el Señor nos los quiere pulir como un diamante para que cuando vayamos realmente a lo que Él nos ha encomendado, entonces brillemos como una lumbrera en medio de la oscuridad. Así que bueno, ese es mi concepto. Sigamos insistente, diría yo, perseverante, para que algún día nosotros tengamos la revelación directa de lo que el Señor quiere en nuestras vidas, para que muchas vidas sean bendecidas por medio de nosotros. Bueno, bendiciones, un abrazo, Dios me les guarde, amados hermanos. Gracias, Cruz, por tu consejo que sirve de mucho ese aporte que nos brinda pues a nuestras vidas. Y así es, porque quizá aunque nosotros no entendamos las cosas, la Biblia nos dice que si amas a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito del cual fuimos llamados. Quizás no lo entendemos, pero tenemos que escudriñar, tenemos que buscar del Señor, tenemos que cuál es la línea. Quiero saber qué es lo que está pasando. Bueno, acércate a Dios. Hay una respuesta, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de vida, hay una palabra de fe, hay una palabra de la cual tú vas a entender lo que tú no sabes, lo que tú no ves, lo que realmente todavía no encajas en lo que estás presentando, el porqué de las cosas. Pero Dios en el camino nos va orientando y es cuando nosotros nos acercamos y digo, ah, Señor, ahora sí es que lo entiendo. Ahora sí es que me estoy dando de cuenta del porqué de las cosas. Bueno, de esto se trata, de que nosotros solamente caminemos por fe, de que nosotros seamos obedientes a la luz de la palabra, de lo que el Señor nos quiere decir, enseñar, ilustrar, guiar con su Espíritu Santo. Así que, bueno, vamos a escuchar la opinión también de nuestro hermano Francisco Mijares. Francisco, bienvenido, Dios te bendiga. Un abrazo. Buenas noches, ¿me escuchan? Ok, buenas noches. El tema tocado hoy es bien importante, pues, y además de importante, muy útil, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Y aunque no pude escuchar toda la exposición del hermano y líder Luis, escuché algo bien importante, que son los dones y los talentos y la gratitud, y eso lo podemos encapsular en lo que pudiéramos llamar en una obediencia. Y es interesante cuando nosotros tenemos ese don de ser desobediente por naturaleza. E inclusive somos desobedientes para las normas, para las leyes, para ciertas regulaciones. Inclusive a veces somos audaces cuando vamos a un sitio donde somos visitantes y no respetamos las normas o las leyes que son
de esa casa, de esa vivienda, de esa ciudad. Inclusive nos montamos en el sistema de transporte subterráneo, que puede ser el metro o en cualquier transporte superficial o hasta en un mismo avión. Y esa misma desobediencia nos permite olvidar normas de seguridad que permiten para la seguridad del viaje. Así somos nosotros con la palabra de Dios. No somos obedientes a ese manual de vida que solamente el Padre nos pide que seamos obedientes, y en función a esa obediencia vamos a tener muchísimas bendiciones. El ser humano, entrando el hombre y la mujer, es el único animal que tropieza dos o más veces con la misma piedra y no tomamos escarmiento de esa situación. Nosotros, como lo dice el hermano Luis, con los dones y los talentos, Dios nos bendice, pero esa misma bendición nosotros debemos otorgarla a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a nuestros líderes, a nuestros pastores, para que nosotros podamos ver los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y preguntarle a Dios cuál es el propósito de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos y en nuestro país. Y también lo quiero relacionar con saber cuáles son las consecuencias y entender cuando somos desobedientes, si es una consecuencia de un pecado o es una prueba la que estamos viviendo. Entonces, mi llamado es a que todos seamos obedientes dentro de las disciplinas, la lealtad, la fe y el amor, y tener la convicción de que no podemos engañar a Dios. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no nos podemos engañar. Y bajo ese fundamento tendremos la bendición que Él, dentro de sus medidas, nos va a otorgar. Dios tiene tres maneras de responder: sí, no y espera. Entonces nosotros tenemos que estar bien claro de cómo podemos agradar a Dios simplemente con la obediencia. Buenas noches, hermanos, bendiciones y éxito para todos. Gracias, Francisco. Sí, así es. Otro gran aporte a este maravilloso tema que Luis nos trae hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a este cumpleañero, nuestro hermano Gustavo Valera. Gustavito, ¿qué piensas tú has tenido esa relación, esa inquietud, esa búsqueda con Dios para que el Señor te muestre a ti ese propósito que Él tiene en tu vida, contigo? ¿Qué nos puedes explicar de eso? Háblanos algo de esto hoy. Buenas noches, mi hermano. Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos por tus palabras desde temprano. Y bueno, sí, definitivamente este es como un tema base sobre lo que es nuestra religión, este, porque el propósito de vivir esta vida en comunión con Dios es una postura de corazón, definitivamente, es de corazón. Nosotros debemos levantarnos con Él, pasar todo el día con Él, donde vayamos, tenemos que estar con Él, acostarnos, tenemos que estar con Él. Y en definitiva, nosotros, ese objetivo que tiene el Señor para con nosotros es precisamente eso, que nuestra vida completa sea definida por Él y completamente moldeada por Él. Y sí, respondiendo a tu pregunta, José, por supuesto, por supuesto. Y por eso es que sigo en estos caminos enamorados, pues, porque para todo lo que yo me he encomendado, cada vez que tengo cualquier acontecimiento en mi vida, siento de verdad que el Señor me ha transformado, que el Señor está ahí conmigo, que Él me está apoyando, que me permite pensar, dilucidar, discernir con todas las cosas que yo hago. Y por último, para concluir esta intervención, este, asumamos las cosas malas que nos pasan también. Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos alguna agonía de algún tipo, de un problema médico, etcétera, una pérdida, de que esto no son castigos. Bien lo decía Francisco ahorita, tenemos que discernir bien cuando hay cosas que son productos de nuestros pecados y cuál de ellas son pruebas que nos está poniendo el Señor. En definitiva, Él sabe lo que hace y todo es para llevarnos por el buen camino. Gracias. Dios lo bendiga.
Gracias, Gustavito. De verdad que estamos muy agradecidos con ese aporte tuyo también. Vamos a pedirle a nuestro hermano José Ortiz, mi hermano querido, danos Mi tu hermano, opinión referente a este tema. Luis sacó a flote ahí muchas interrogantes que desde hace muchos años yo me he planteado en mi vida. Y a pesar de tener logros profesionales, estudios, halagos de colegas, de personas, de amistades, esto se basa más que todo en tener fe, en ser obediente y en ser humilde. Y saber matar a ese hombre viejo que tenemos que ahora desaprender de que es por nuestra fuerza, es por nuestro conocimiento, es porque yo puedo, no. Nosotros simple y llanamente somos soldados esperando que se nos entregue esa orden hacia dónde debemos ir y qué vamos a hacer. Y esa orden en cualquier momento puede ser modificada cuando estemos a mitad de trayecto, porque Dios obra para bien en cada uno de nosotros, nos ayuda, nos orienta. Y prácticamente me dio risa cuando el hermano Luis dice que prácticamente le cerraron la puerta y aunque eres cerrajero de ahí no vas a salir hasta que cumplas lo que yo quiero que hagas dentro de ese cuarto. Entonces Dios cierra puertas que nadie abre y hasta que no las abra nadie sale de allí. Son cosas que a veces no aceptamos porque tenemos ese hombre todavía que seguimos luchando de que yo salgo, yo resuelvo, yo busco, yo hago. No, no, espérate, quédate quietecito, que es cuando yo diga que tú te tienes que mover y tienes que confiar en mí, como que fueras un niñito ciego. Deja que los niños vengan a mí. Tenemos 50, tenemos 60, tenemos 80. No es tu edad. Tienes que convertirte en un niño para que camines bajo la guianza de tu padre, para que seas un ciego, que vaya según donde yo te diga. Mueve el pie a la derecha, mueve el pie a la izquierda, estira la mano y agarra aquí, estira más allá y agarra acá. Es la guianza de Dios directamente. Y como decía yo en mi intervención, clama a mí y yo te responderé. Lo que quieras saber, simple y llanamente, aquí estoy las 24 horas del día, los 365 días del año, esperando que tú clames para ayudarte la respuesta de qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No es un mapa que nos entregan y nosotros, no, mira, si voy a ir corriendo hasta allá porque ahí es la meta donde está el tesoro. No, es poco a poco. Es algo que no es al ritmo de nosotros, no es en nuestro tiempo, es su camino, es su tiempo, es su guianza. Estamos bajo su plena potestad para que nosotros podamos cumplir ese propósito que no lo vamos a saber a ciencia cierta y un propósito que es para todos, ir y predicar a todas las naciones, convertámonos en Pedro a pescar almas, aunque el trato totalmente personalizado. Aquí nadie se asemeja a nadie, así como las huellas digitales. Cada quien llegó y Señor hizo plan para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros cumpla con el propósito que Él nos va a asignar. Ese es el análisis de que yo, de tantas interrogantes que Luis puso, siempre han pasado por mi vida. Y yo digo, mira, yo decía, yo ser abogado. No, yo no voy a estar comiéndome libros, quemándome las pestañas. Y aquí estoy, abogado. Dios quiso que fuera abogado y abogado soy. En algún momento de mi vida veré por qué Dios me puso a estudiar derecho. Entonces, sus caminos o mis caminos no son sus caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, quien manda es Él y para donde Él diga que vaya es donde yo voy a ir y es obediencia, fe y Amén. humildad. Dios me lo guarde. Amén. Así es, mi hermano querido. Así es. Bueno, yo quiero comentar algo que precisamente está en la palabra. Momento donde Bernabé pues, exhorta al pueblo precisamente para que permanezcan fieles al Señor en su propósito. Esto dice en Hechos 11, versículo 23. Dice así, pero vamos a leerlo del versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a ver que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, que son tantas cosas, que Dios precisamente nos brinda la herramienta como los dones y talentos, todo aquello que Él nos provee, nos da para que
pongamos esto a la obra de Dios, es precisamente cuando nosotros debemos ser fieles con lo que Dios nos ha dado para que se cumpla ese propósito de que todos glorifiquemos al nombre del Señor. Bernabé se le dio gloria a Dios de ver la grandeza, de ver, dice que se regocijó el Señor. Él se regocijó ante el Señor porque por lo que habían visto, porque habían, dice, porque eran varón bueno y lleno del Espíritu Santo de fe, de una gran multitud que agradaba al Señor en esto. Entonces, eso es lo que quiere Dios, pues que cada uno de nosotros en este canal, la persona que esté invitado, que venga por primera vez, que esté presente aquí, precisamente se llene de esa palabra y que conozca de su propósito y que continúe adelante llevando el mensaje de salvación, llevando, glorificando a Dios con su vida en todo momento y donde quiera que vaya. Y que pueda entender de que todas las cosas por medio de la aflicción, lo que esté viviendo, pues tenga usted presente que eso le va a ayudar a bien porque Dios se glorifica en medio de las circunstancias y es que allí es cuando nosotros vemos la gloria de Dios. No sé qué piensas tú de esto, Menone. ¿Qué puedes decirnos de esto? Pablo, José y Daniel fueron tres hombres que estuvieron en grandes historias en aflicción, oprimidos, avergonzados y confrontados hasta con su propia vida. Pero hubo agradecimiento, gozo, obediencia, entrega. Vivir bajo la voluntad de Dios y obedecer y ser agradecido es un privilegio que tenemos que ejercitar y experimentar. No es fácil. Todos los días tenemos aflicción, ataques, situaciones complejas. El título lo dice muy claro. ¿Cuál es tu propósito? ¿El propósito de quién estamos hablando? El propósito de Dios. El propósito de Él en ti. Tú eres el instrumento. Y mientras tú quieras ser el protagonista, como dice Luis, que estamos compitiendo unos con otros para ver quién brilla más, quién es más aprobado, se nos va la vida. Y como dice José Ortiz, ¿para qué soy útil, Señor? Comienzas a entender realmente ese instrumento que puede ser tú para el Señor. Seguimos siendo seres humanos en construcción hasta que Él nos llame o hasta que venga. Y no necesariamente estar en Cristo vamos a tener una vida perfecta, al contrario. Vamos a vivir en aflicción, entendiendo que si estamos bajo su cobertura y hacemos conforme a su voluntad, entonces Él se va a manifestar. De televisión a trapear pisos, a cargar con productos químicos, de allí a cargar sacos de cementos, vigas, a estar en unos almacenes, sufriendo y llorando, a otro país, a trabajar en más almacenes, cargando cajas, para después Él glorificarse cuando Él quiera va a ser. Harold Beer pasó frío, cargó cajas, coleteó, brincó, saltó, hasta que ahora Dios lo sentó a trabajar lo que le gusta en la computación. Pregúntenle lo que pasó: hambre, frío, humillaciones. Un ejemplo, como lo estamos pasando mucho, como lo dice Cruz, otro ingeniero ahí, haciendo cualquier cosa que le mandan, siendo obediente y con el conocimiento que él tiene, a veces callando la boca para no entrar en contienda con el ignorante. Y así le pasa a Gustavo, así le pasa a Juan Carlos, así le pasa a José Mancilla con tanta experiencia, haciendo cosas, pero ¿para qué? Para honrar a Dios con sus actitudes. Eso nos pasa a todos. Pelee la buena batalla, demuestre a Cristo hasta el final, con honestidad, con sencillez. ¿Saben qué dicen, hermanos? Que somos tontos los cristianos o que tenemos un problema mental porque no entienden el nivel a veces, disculpen la palabra, ay, qué cristianos tan tontos, tan estúpidos. Así nos ve el mundo, pero nosotros queremos ir para atrás, ¿en qué sentido? Como dice Ortiz, como niños, con humildad, bajando la cabeza, dejando que otros se maten a llegar a la meta, sabiendo que nosotros vamos a llegar en el tiempo de Dios y conforme como Él quiere. Por eso, morir a la carne, correcto, como lo decía mi hermano, es eso, retroceder, dejar esos niveles de ansiedad y hacer en el tiempo de Él lo que Él quiere que haga.